Muchas gracias también. Bien, como se mencionó el día de hoy, vamos a desarrollar el tema de asistente técnico de obras. Para ello, miren, vamos a indicar respecto a esta imagen lo siguiente. Muchos de ustedes que están ahorita presentes están desarrollando, ¿no? En estos, digamos, en estos tiempos, esta labor de asistente, ya sea de un residente de obra, de un supervisor, de repente de un ingeniero de calidad, de seguridad, en fin, de los especialistas que también ahora se tienen en las obras. Y en ese trabajo y en ese contexto nos preguntamos, y efectivamente, ingeniera, ¿cuál es mi labor? ¿Hasta dónde es lo que yo debo de realmente apoyar a mi jefe? Y realmente, ¿qué es lo que pues se asume que ya sea función del jefe inmediato, ¿no? Entonces hay muchas inquietudes por ahí que ustedes podrán tener y que justamente el día de hoy lo vamos a ir disipando, ¿no? Esta labor que ustedes hacen, déjenme decirle, de asistente de sus jefes inmediatos, es sumamente importante, ¿no? Es esencial. Muchos ingenieros que hemos estado en campo ejerciendo la labor de residente, de supervisor o de cualquier especialista, hemos tenido nuestros asistentes. Y ese apoyo que nos han brindado en cada momento, pues ha sido vital para que nosotros también podamos terminar con éxito nuestro proyecto, para que nosotros también podamos hacer cosas que de repente, si no les tendríamos, duplicaríamos esfuerzos, de repente por ahí dejaríamos algunos vacíos o no pudiéramos lograr, ¿no?, nuestras actividades que estamos programando. Déjenme decirles que la labor que ustedes hacen es sumamente importante. Y justamente, perdón, y justamente se va midiendo también en esta medida, valga la redundancia, que ustedes se van también, por decir, poniendo sus propias metas, sus propias exigencias, ¿no? Porque no todos, también los asistentes, pues tienen ese horizonte de algún día poder de repente ejercer esa labor con esa exigencia que le ves a tu jefe inmediato, ¿no? Algunos se van limitando, ¿no? Yo no soy bueno para esto, y como que se van quedando rezagados, como que hay otros asistentes que no, que incluso llegan a superar a sus jefes inmediatos, ¿no? Porque tienen esas condiciones y sumado a su esfuerzo, a su dedicación, pues lo logran. Básicamente por ahí es el esfuerzo, ¿no?, que cada uno de ustedes le ponen también a esta labor que están ejerciendo de asistencia, ¿no? No siempre van a ser asistente de obra, en algún momento ustedes despegarán de eso y ya llegarán a ser pues los residentes de las obras, los supervisores, ¿no?, o los especialistas que se tengan. Pero detrás de eso pues hay todo un trabajo y además son etapas. No podemos nosotros saltear esas etapas. Primero, estudiantes, luego practicantes, ¿no? O en algunos, pues en la práctica ya son asistentes. Y ya luego está el tema de, bueno, le decía el tema de practicante o asistencia, y luego el hacer la labor de residente, de supervisor. Entonces no podemos nosotros también acelerarnos, ¿no? Yo a veces en la universidad donde enseño, llevamos 2 cursos que es prácticas 1 y prácticas 2, noveno y 10º ciclo, y los jóvenes a veces se desesperan, ¿no? Entonces tenemos que estar, como se dice, tranquilos, todo en su momento, paso a paso, y hacer las cosas en su momento. Ustedes son estudiantes, pregrado, y están haciendo prácticas 1 y 2, perfectos, háganlo tranquilos, a su ritmo. Si tienen que equivocarse, equivóquense, porque está su jefe inmediato ahí dando ese respaldo, está asumiendo todo lo que tenga que ver con la obra, lo dice el reglamento, son los responsables, y usted está aprendiendo, está de la mano de su jefe inmediato, dando estos pasos tan importantes dentro de su carrera, que para que cuando ya sean ingenieros ya no van a tener eso, ustedes solos van a tener que caminar, ya no va a haber nadie que te coja de la mano, por decirlo. Y ahí tus errores ya no va a ser solamente una llamada de atención, tus errores ya se van a pagar con las consecuencias que tengas que asumir de ello. Por eso que yo siempre le digo a los jóvenes, hagan sus cosas correctamente, equivóquense todo lo que tengan que equivocarse, pero también sean conscientes que eso en un momento, cuando sean profesionales, va a ya no ser solamente algo de una nota o de una llamada de atención o bueno, cosas que puedan pasar, sino que eso ya tú lo puedes pagar caro.
¿no? Y no con dinero, sino con tu libertad, con tu tranquilidad. Yo le digo, equipo, que se pregunte, estén en ese proceso, porque no hay otra manera de aprender las cosas si no me equivoco. Pero ojo, que esa equivocación ya no se vuelva a repetir. Entonces, básicamente esta labor que desarrollan los asistentes técnicos va a ir por ese camino, ¿no? Va a ir por ese camino de que ustedes vayan haciendo su proceso conjuntamente con sus jefes inmediatos, de la mejor manera. Y siempre, como también lo menciona a los jóvenes, incluso también a los asistentes, ingenieros que se me piden consejo, a veces cuando estamos a obra, estamos por ahí apoyándolos, ¿no? Siempre de la mano de la norma, chicos, les digo, porque ustedes en algún momento van a ejercer esos papeles, o sea, no siempre van a ser asistentes, no siempre van a estar detrás de. Entonces, no siempre van a estar a la sombra de. Ustedes en algún momento van a tomar ese papel importante, chicos, y ahora las cosas están complicadas. Ya les voy a enseñar más adelante nuestros reglamentos que tenemos en cuanto a las responsabilidades, ¿sí? Entonces, por ahí yo les aconsejo que en este proceso de asistentes, ustedes hagan su proceso que tienen que hacer con sus caídas y también con sus levantadas, siempre teniendo a esta persona que está al lado de ustedes, que son sus jefes inmediatos, obviamente asistiéndoles, dando todo su esfuerzo, aprendiendo todo lo que tienen que aprender, pero también con la consigna que esto en algún momento me va a tocar a mí, ¿no? Y en algún momento no siempre va a haber una persona que me diga cómo hacer las cosas, ¿ya? De otro lado, cuando nosotros hablamos de los asistentes técnicos, vamos a mencionarles cuáles son sus alcances generales. ¿Qué quiere decir las cositas que debo de conocer en este proceso de las asistencias técnicas que hacemos en las obras? Hay algunos lineamientos que debemos de conocer, porque en el desarrollo, pues se sobreentiende que ya el asistente lo tiene como un conocimiento previo. Y a veces este vacío o el desconocimiento del mismo nos lleva a que cometamos errores. Entonces aquí yo no les digo hay que ser perfectos, no es esa la idea. Perdón, la idea es que nosotros tengamos todos los conocimientos posibles y con eso podamos hacer nuestro buen papel, ya sea como asistentes, ya sea como residentes, ya sea como supervisores. Hoy por hoy les toca a muchos de ustedes estar en la asistencia técnica de sus jefes inmediatos en obras. Para ello, miren, vamos a conocer en primer lugar qué será una obra. Cuando hablamos de una obra, nos tenemos que remitir al reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 3022.5. La misma que en su anexo único, anexo de definiciones, nos indica que las obras son construcciones, reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación de bienes inmuebles. Y se entiende como bien inmueble aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, que se adhiere pues a la tierra, ¿no? Y no se está transportando, sino que se inmoviliza. Eso se entiende como bien inmueble y que dentro de este contexto están todo lo que acababa de mencionar. Resaltando que no solamente miren la construcción es una obra, sino que todos los demás aspectos también son obras. Ya sea de quién, de obras de edificación, de habilitaciones urbanas, de saneamiento, de obras viales, de lo que corresponda, ¿no? Según la naturaleza de la obra, del proyecto. Cuando hablamos de obra, tenemos que tener ciertos requisitos para que ésta se pueda pues llevar a cabo, esenciales, porque va a haber otras cosas que por ahí también se tienen que dar, pero esenciales. ¿Cuáles son estas? Una dirección técnica, ¿qué quiere decir? Al residente, al supervisor. ¿Qué más? Un expediente técnico y los recursos, siendo estos mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Y dentro de eso ustedes ven que la presencia de estos profesionales es fundamental. Si no hay dirección técnica, no podemos ejecutar un proyecto. Por más que tengamos estos dos aspectos también importantes, que es el expediente y los recursos, pues sin dirección técnica no se puede. Lo dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Y ustedes, muchos de ustedes, como asistentes,
van a estar ejerciendo esta labor, asistiendo al residente, al supervisor. ¿Sí? Ya vamos a conocer más adelante también de qué se trata, la labor que desarrollarán sus jefes inmediatos para que ustedes también se preparen a asistirles de la mejor manera. Y una de las mejores maneras es conociendo las funciones de sus jefes inmediatos. ¿Sí? Asimismo, en una obra existen actores. ¿Cuáles son esos actores en una obra? Tenemos al supervisor, que puede ser una persona natural o jurídica. Tenemos al propietario, que es el dueño de la entidad, y tenemos al ejecutor, que es el contratista o el constructor. Todos estos se integran y se involucran en la ejecución de una obra. También en este trabajo, chicos, que ustedes van a estar haciendo la asistencia, pues la mayoría va a estar en obras públicas, no solamente en obras pues privadas. Muchos de ustedes, porque hay mayor campo también, van a estar en las obras públicas. Y para eso, miren, aunque parezca mentira, conocer estos conceptos previos les va a ayudar a ustedes, porque no hay mejor cosa que conocer estos lineamientos antes de la ejecución, ¿no? Antes del ejercicio de lo que yo voy a hacer, que en este caso es la asistencia, ¿sí? A veces, no, ingeniera, pero se sobreentiende, no es así, ¿no? Y nada pierden conociendo estos alcances primarios, por decirlo, ¿no? Básicos. Entonces ya conocimos que es una obra, ahora vamos a ir a mencionarles que es una obra pública. Las obras públicas son aquellas obras que son ejecutadas por un organismo del Estado, ya sea por estos mismos, que serán administración directa, o ya sea a través de terceros, que sería indirecta. Y esta ejecución se hace con recursos públicos, lógicamente, por eso es obra pública, con el objetivo de mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. Una obra pública nace en una necesidad pública. Una obra pública tiene un objetivo, que es el de mejorar calidad de vida de cierta población con ese proyecto que se pretende ejecutar. En el Perú tenemos un sistema que es el Invierte.p, el mismo que se encarga de gestionar estos proyectos públicos, donde en cada una de sus etapas tiene que declararse la viabilidad para que finalmente se pueda pues ejecutar este proyecto y dar atención a esa necesidad, ¿no?, de la población. Entonces eso se indica a grandes rasgos como obras públicas. Asimismo, dentro de esta, digamos, de esta fase que tiene el Invierte.p, porque decíamos que el Invierte.p es el sistema que gestiona los proyectos públicos, el mismo que consta de etapas, y que de una a otra etapa pues va a haber una, digamos, una evaluación y una viabilidad que se declara. Nace en la programación multianual de inversiones, PMI, y termina en lo que es el funcionamiento. Entonces, eso básicamente se tiene que trabajar en las obras públicas, ¿sí? Dentro de este ciclo de proyectos de inversión pública, del Invierte.p, decíamos que se tiene a una de las etapas que es la ejecución, etapa 3. La ejecución, a su vez, consta de dos subetapas: la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras. ¿Dónde estará la injerencia de ustedes como asistentes técnicos? ¿Dónde creen que esté? En la elaboración de expedientes, en la ejecución de las obras, en la operación y mantenimiento. ¿Dónde creen que estén sus injerencias? A ver, rápidamente me lo escriben por el chat. ¿Dónde ustedes estarán desarrollando esta labor de asistencia técnica? ¿En cuáles de las subetapas dentro de la etapa de ejecución? A ver, ¿quién se anima a escribir rapidito? ¿Dónde estará? ¿Dónde creen que esté, chicos? En el expediente técnico, nos dice Pierre. ¿Estará en el expediente técnico su labor de ustedes como asistentes? En la ejecución. En la ejecución, ¿no? Muchos de ustedes escriben en la ejecución. Ejecución, ¿no? En este alcance que estamos hablando de los asistentes técnicos de obras, pues está dentro de la ejecución de obra. Hay algunos asistentes también que son de los consultores o proyectistas, pero eso ya es en la fase de diseño. Ahorita estamos hablando de los asistentes técnicos de obras, entendiéndose que esto es en la fase de ejecución,
Correcto, muy bien. Gracias a todos los que han escrito por el chat y se han dado ese tiempo, ¿sí? Gracias. Entonces, muchos de ustedes, sus labores que van ustedes a desarrollar, está dentro de esta subetapa, ejecución de obra, ¿ya? Y es importante, miren, iniciar en un punto de partida. Yo no puedo decir, ya los asistentes son tal o tal. No, vamos de a pocos, conociendo dónde ustedes van a desarrollar esa labor que son las obras, indicándoles también que muchos de ustedes van a estar en las obras públicas. Y por supuesto, ingeniero, ¿y dónde me ubico? Pues, ¿dónde se ubica mi pertinencia? Tu pertinencia está dentro de la ejecución de obras, porque ahí solicitan a la dirección técnica, residente, supervisión, y bueno, tú vas a estar de asistente técnico de estos profesionales. ¿Sí? Continuamos. ¿Y en qué fase o etapa interviene el residente de la obra? Pues interviene dentro de la fase de ejecución contractual. Ahí está esa injerencia, ¿sí?, del residente y del supervisor. Lo dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Hay algunos aspectos también importantes mencionarles, porque estos profesionales, residente y supervisor, pues están haciendo el ejercicio legal de su carrera, de su profesión. Y al respecto, el Decreto Supremo número 016-2008-Vivienda, reglamento de ley 28858 nos indica que los requisitos para ejercer la profesión es, en primer lugar, tener un título profesional, contar con un número SIP y estar habilitado por el SIP. Les digo esto porque a veces se cree que cuando nosotros estamos trabajando podemos hacerlo, por ejemplo, sin habilidad o sin estar colegiados. Eso es sancionable. Yo no puedo estar solamente trabajando con un título. Tengo que también cumplir con lo que nos indica este decreto supremo, que usted tiene que habilitarse, o sea, tiene que tener tener un SIP y estar también habilitado, o un CAP, ¿no? Porque también los arquitectos pueden ser residentes y supervisores. Entonces puede ser contar con un SIP o un CAP, estar habilitado por el SIP o CAP. Recuérdenlo esto porque eso a veces lleva mucha discusión, ¿no? Ingeniera, ¿será o no será? Pues lo dicen los decretos supremos, lo dice el reglamento también nacional de edificaciones. No podemos trabajar, estimados, sin un SIP, sin una habilidad. ¿Sí? ¿Qué nos dice además el decreto supremo 016-2018? En su artículo 363 del Código Penal, nos dice que serán reprimidos de su libertad de 1 a 4 años quienes sin tener título ejerzan la profesión o teniendo un título no reúnen los requisitos legales para ejercerlo. Mucho ojo con esto, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas de la ingeniería a desarrollar? ¿Cuáles son las áreas de la ingeniería a desarrollar? Pues tenemos las siguientes, ¿no? Dentro de estos aspectos de las áreas de la ingeniería a desarrollar, pues mencionarles lo siguiente. Tenemos el área de la residencia, ¿sí? Tenemos el área de la supervisión, bueno, y también tenemos, o sea, más que todo enfocándonos en estos dos responsables que dice el reglamento, ¿no? Residente y supervisor. Porque también hay otros especialistas, pero que no son responsables de la obra. Por ejemplo, el de seguridad, el de calidad, el de medio ambiente, por ahí que hay el de arqueología. Sí, son responsables, especialistas, perdón, y son responsables en cierta medida, ¿no? De lo que le corresponde, pero, o sea, como responsables, por decir, principales de la conducción de esa obra es el residente y es el supervisor. Referente al área de la residencia, decimos que los jefes inmediatos, ¿quiénes son? Residente de obra, ¿cierto? Y el residente, nos dice el reglamento, como lo vamos a ver más adelante, puede ser un ingeniero o un arquitecto. Y miren, chicos, que cuando nosotros hablamos de la área de residencia, significa estas labores que estamos haciendo para poder nosotros concretizar el proyecto a través de la ejecución de cada una de las partidas en cumplimiento del reglamento
¿no? Nacional de Edificaciones y todas las normas existentes, y por supuesto de nuestro expediente técnico, respetando la calidad que se indique en estos reglamentos y en este expediente, respetando el costo, respetando el tiempo también que nos indique el expediente. Y asimismo, cuando hablamos de residencia, que en este caso va a estar representada por el residente de la obra, nos estamos refiriendo a la producción básicamente. Decir residente es decir, producción de la obra, ¿no? Ejecución. O sea, rápidamente nos vienen a la mente esos dos términos, ejecución, producción. Pero miren que detrás de este trabajo de ejecución, producción, que entendemos en esencia, que es lo que hacen los residentes de obra, pues también tenemos el tema de la calidad, la seguridad y salud, el control de documentos. ¿Sí? También tenemos que ver estos aspectos. Ingeniero, o sea que si pasa algo en obra, también como residente, mi responsabilidad, claro que sí. Que tengas un especialista que te ayude a la ejecución de estas actividades, ¿no? Y todo lo que corresponda está bien, pero la responsabilidad es tuya como residente, como ejecutor. Entonces el residente, miren que en esencia te va a ver la producción, y dentro de esto decimos la ejecución de la obra en su proceso constructivo, en los metrados que se desarrollan, en los rendimientos, en los requerimientos, plazos y presupuesto. Y por supuesto también en el tema de la calidad, ¿no? Porque tengo que hacer este proceso constructivo, esta ejecución de la obra, cumpliendo parámetros de calidad. Si yo estoy diciendo un concreto, tiene que ser un concreto de calidad. ¿Y cómo demuestro que es calidad? Cuando está en cumplimiento a lo que me indica, por ejemplo, las especificaciones técnicas de mi expediente técnico. Y esto está avalado por los estudios, ensayos, normativas vigentes. Por eso es que también tendríamos que evaluar la calidad, porque es lógico que yo ejecute sin parámetros de calidad. Claro que el especialista está más ahí continuamente apoyando, evaluando, dándonos indicaciones. Luego está la seguridad y salud. Pues aquí también, nosotros también estaremos ejecutando como residentes, pero teniendo que también cumplir con el cuidado del personal al momento de la ejecución de sus partidas, y por supuesto también con el tema del virus, porque adicionalmente a lo que tenemos que ya proteger a los trabajadores por el tema mismo de los trabajos, también tenemos que protegerlos por el tema del virus. Que si bien es cierto, hay especialistas en campo haciendo ese trabajo, pero que finalmente sigue siendo el responsable el residente. ¿Sí? Entonces, también se involucra con estos aspectos, y por ejemplo, también con el tema de los documentos, ¿no? Los residentes tienen que elaborar informes, tienen que estar también viendo el tema de sus cuadernos de obra, viendo qué es lo que pasa en obra, y en función de eso gestionar una ampliación de plazo, una prestación adicional, el tema de tal vez los mayores metrados, haciendo los avances, control de sus avances, ¿no? Todo eso se tiene que ver. Es por eso que a veces al residente pues le queda cortito los tiempos, ¿no? Porque hay tantas cosas que hay que ver, realmente es complicado lo que estamos en obra, pues podemos saber y dar fe de este trabajo arduo que se hace, ¿no? En la residencia. Por eso que hay especialistas que nos están apoyando en eso, tenemos los asistentes, que miren ustedes como asistentes van a cumplir un rol fundamental. Nosotros más que todo direccionamos, ¿no? Y los asistentes pues son nuestros brazos derechos, ¿no? Nos están constantemente ayudando, alimentando de estos insumos que necesitamos pues para cumplir las metas. En cuanto a la supervisión, también en líneas generales, esta área se encarga de todo lo que es el monitoreo, la fiscalización de lo que está realizando la residencia, para que también podamos dar congruencia a lo que indica el expediente técnico, a los reglamentos, y básicamente pues haciendo cumplir calidad, costo y tiempo. Dentro de lo que refiere a un supervisor, ¿no? Porque el área de supervisión y quien hace esa labor es el
supervisor de obra, pudiendo ser también un ingeniero o un arquitecto, pues básicamente vamos a decir control, ¿no? Fiscalización, monitoreo, ¿no? Básicamente es eso lo que se entiende por el supervisor. Y este control que hace, miren, no solamente es a nivel técnico, también es a nivel de todo lo que hace el residente, ¿no? Nivel económico, nivel documental, nivel legal. Y dentro del control técnico, pues se entiende que hace el control de la ejecución de la obra en sus procesos constructivos, control de la calidad de la obra, control de calidad de los materiales, control de la calidad de los trabajos, seguridad de la obra. Y dentro de lo que es el control pues económico, tenemos al adelanto directo y adelanto para materiales, valorizaciones, reajustes, evaluamos también la condición de la obra, si estamos atrasados, adelantados. También tenemos que ir verificando estos pagos de los intereses por demora en el pago de las valorizaciones, los mayores gastos generales, obras adicionales, liquidación final. Y en el control del contrato, pues vemos el tema del cuaderno de obra, de las ampliaciones de plazo, ¿no? Y otros que se requieren pues en obra, ¿no? Básicamente aquí también indicarles que en el tema del supervisor, al igual que el residente, no es porque haya un especialista en seguridad, ¿no? En lo que es medio ambiente, por ejemplo, yo me voy a desentender de eso, ¿no? Igual se tendrá que hacer este control, esta fiscalización, este monitoreo, porque es parte de mi responsabilidad, porque recuerden que los responsables de la obra, residente y supervisor, y todo lo que concierne a la obra, parte técnica, seguridad, medio ambiente, económico, legal, todo pues involucra a estos dos profesionales, de hecho, ¿sí? Hablando ya del asistente técnico de obras, ¿sí? Y mencionarles que el asistente técnico es aquella persona que debe garantizar que en el proyecto pues se pueda cumplir con las metas que tiene ya designado el supervisor y el residente. Para eso justamente se solicita la asistencia técnica, para que nos pueda apoyar a los profesionales que están a cargo y que tienen que cumplir con los objetivos pues previstos. Entonces, en este sentido, ellos deben de garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad que se establezca en la construcción, en las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas que deban de realizarse de manera paralela y simultánea en los procesos constructivos. De igual manera, miren que cuando hablamos de los asistentes técnicos en las obras de construcción, entendemos que este es un profesional calificado en la rama, en este caso que se va a desarrollar según la especialidad del proyecto, con conocimientos y experiencia comprobadas, ¿no? Que se va a tener que evaluar a través también de su currículum. Dentro de lo que es una obra se involucra no solamente el asistente técnico, sino también hay asistentes contables y administrativos en las obras, ¿sí? Asistentes técnicos en obras, en construcción y asistentes contables y administrativos en estas. En cuanto al asistente técnico en obras de construcción, decimos que el asistente técnico, miren, es aquel no necesariamente profesional, porque también puede ser un estudiante, también puede ser un egresado. Por ejemplo, ya les mencionaba que en una universidad X se hacen las prácticas preprofesionales en el 9º y 10º ciclo. Y esos estudiantes van a hacer labor de asistencia a sus jefes inmediatos, residente, supervisor, en algunos casos calidad, seguridad. Y ya cumplen esa función, ya les dan tareas. Los chicos, muchos de ellos ya se quedan incluso en las obras. Entonces, no necesariamente es un profesional, ¿sí? Como que hay otras obras donde las exigencias son mucho más altas y quien asiste es un profesional. A veces hasta incluso les piden de 3 años de experiencia, 5 años de experiencia, ¿no? Y van de asistentes. Entonces, el asistente técnico básicamente vamos a decir que es aquella persona que está formada en la rama de la construcción y que tiene conocimientos técnicos,
científicos sobre las obras civiles en sus diferentes especialidades, ¿no? Porque puede ser obras viales, obras de habilitaciones urbanas, saneamiento, edificaciones, cimentaciones especiales, ¿no? Diferentes orígenes que se puedan tener. Y estos conocimientos pues son los fundamentales: la topografía, mecánica de suelos, la parte de construcciones, metrados, costos y presupuestos, materiales, control de calidad, cronogramas. Todos esos conocimientos sirven como base al asistente y por supuesto también futuro profesional. Y además también en lo que refiere al asistente técnico en obras de construcción, debe de contar con suficiente capacidad profesional para auxiliar al supervisor o residente de obra en las tareas encomendadas. Además, es el profesional, o bueno, la persona que más permanece en el lugar de ejecución de la obra, ¿no? Y en realidad valgan verdades, sí, ¿no? El asistente es el que está, pues, perenne en la obra. Porque ya de por sí, a pesar que el reglamento nos indique que el residente de supervisión debe de tener permanencia, lo dice claramente, pero muchos de ellos, algunos sí, pues, ¿no? Definitivamente están en otras cosas, pero muchos de ellos están haciendo su labor, ya sea gestionando la municipalidad, ya sea en reuniones, ya sea haciendo informes, o qué sé yo, dentro de los diversos actividades propias, ¿no? Y es ahí donde cumple un rol importante el asistente, porque él va a estar en obra constantemente, viendo los avances, viendo qué es lo que se necesita, viendo qué es lo que se necesita realmente, comunicándole de los problemas, de los contratiempos, para que en forma conjunta se pueda solucionar. Ese es el objetivo, porque él también en algún momento va a tomar las riendas de ese proyecto, que no es igual a que tú estés solo con un maestro y te dejes informar solo de él, ¿no? Sin desmerecer la labor que cada uno hace. Pero por eso es que se tiene este asistente técnico, ¿no? Que si bien es cierto, la norma no te dice no es obligatorio, pero ya entendemos que por la misma naturaleza, por la misma, digamos, situación en la que está involucrada el profesional, residente, supervisor, se necesita de este apoyo valioso del asistente, ¿sí? Y una de las cosas valiosas es que permanece en campo, ¿no? Permanece constantemente en campo, monitoreando también la situación y comunicándonos, ¿no? Cuando se requieran, pues, comunicar. Bueno, y el asistente contable y administrativo en obras no es un ingeniero civil, es un contador por lo general, y que él va a evaluar toda la ejecución financiera. Así como los asistentes técnicos evalúan la ejecución técnica, los asistentes contables van a evaluar esa, digamos, toda esa parte, toda esa ejecución financiera, ¿sí? Y controlar también sus avances, miren, financieros. Así como nosotros controlamos los avances físicos, por decir avances técnicos, pues los asistentes también evalúan estos avances financieros de la obra, ¿sí? Bien, hay preguntas en el chat, luego al final las respondemos, ¿sí? No se preocupen. Miren ustedes, ¿por qué será tan importante, creen, el asistente técnico en obras? Yo creo que esta labor, sinceramente, que hacen los asistentes es sumamente, digamos, importante, es esencial. Yo en la labor que he desarrollado como residente y supervisor, gracias a Dios he tenido unos buenos asistentes que han tenido en primer lugar las ganas de hacer las cosas bien, han tenido ese corazoncito de amar a su carrera y decir, sí, yo apuesto por ingeniería, yo apuesto por aprender ingeniería, yo apuesto porque sé qué proceso estoy llevando en estos momentos. Humildad, porque algunos no quieren ni siquiera apoyarte en hacer de repente algo que tú les ordenas. Ya vienen de una formación también de casa, ¿no? Se molestan, no quieren que les mandes nada. Son muy impacientes, también hay que moldear carácter, porque ahí no estás con tu papá y tu mamá, no vas a hacer tus berrinches, ¿no? Porque estás esforzándote para ser profesional. Más que todo lo hablo de los jóvenes que salen de la universidad, ¿no? Recién. Entonces esas cositas tenemos que ir mejorando en el camino.
¿no? No todos somos perfectos, vamos a ir mejorando en el camino. Pero esta labor que realizan realmente los asistentes para mí es vital. Es vital como apoyo a estos profesionales responsables de la obra, sobre todo hoy en día, que nos exigen tantas cosas como no era antes. Ahora hay que ver el tema de la seguridad y salud. Bueno, antes era incipiente, ahora es mucho más, por decirlo, pues, trabajada, mucho más monitoreada, y eso está bien, porque es la seguridad, pues, para los trabajadores. Tenemos que luchar con este tema del virus, tenemos que estar al tanto de tantas normativas que también nos solicitan, información, informes, reuniones, hay muchas cosas que en realidad humanamente ya no les va a dar los alcances. Y el tener una persona que está haciendo las veces de nosotros mismos, que tienen la misma concepción, que tienen la misma ideología y el mismo objetivo, ¿no? Que es apoyarte a que la obra se termine de la mejor manera. ¿Sí? Entonces eso va a ser diferente a que pidas un apoyo de otra persona. Entonces aquí el asistente juega un rol muy importante en la ejecución de los proyectos de construcción porque nos asisten plenamente, ya sea el residente o supervisor, en todo lo que nosotros le indiquemos, que cada uno tendrá su injerencia, ¿no? Residente hace tal cosa, asístelo de esta forma, supervisor tiene su injerencia, tiene sus límites que son estos, pues asístelo en eso. No vamos a hacer también intromisión de funciones, salvo que nos autoricen, ¿no? Que es diferente. Entonces, además, el asistente también es una persona que es parte del equipo técnico y como tal también tiene sus opiniones, como tal también suma los esfuerzos para que esto se pueda culminar con éxito, ¿no? Entonces, por ahí también miren ustedes, el asistente tiene todas esas virtudes, ¿no? Que hacen que, sumado también a este tema de la humildad, de que él también esté permanentemente en campo, nos pueda ayudar a cumplir objetivos, ¿no? Yo considero que si no tuviéramos asistentes en las obras, pues muchas de las cosas nos fueran realmente complicadas. Para eso el asistente también tiene que prepararse, ¿no? No va a improvisar. Tú no puedes llegar de asistente, claro, muchos llegan a aprender, pero al menos teniendo una base, ¿no? O sea, fundamental, pues tienes que saber leer planos, hacer un presupuesto, saber valorizar, saber hacer cronogramas, saber por ahí un poquito de suelos, porque todas las obras interactúan con el suelo, de la calidad de los materiales, tus reglamentos que tienes. Hay cosas que son bases, que yo la verdad creo que la carrera, si bien es cierto, tiene muchas aristas, pero aquí hay cosas que son realmente así, básicas en la carrera. Y que eso ustedes que están de asistente o de repente ya algunos son profesionales, no podemos perder, ¿no? Los conocimientos básicos, la esencia, siempre se tienen que fortalecer desde abajo. Y ya luego, obviamente, con los software o los diferentes alcances digitales que se tengan, pues se fortalece, se optimiza el tiempo, recursos perfectos, pero la base no se puede perder. Al contrario, tenemos que seguir fortaleciendo. Y eso también les ayuda mucho en esta labor que hacen los asistentes, porque imagínense que los jefes inmediatos no manejen temas, por decir, de programas, o que de repente no tengan muchos alcances, una hojita de Excel, cómo mejorarla, ¿no? Entre otras cosas. Como que no va a haber ese apoyo, ¿no? En cambio, cuando nosotros llegamos un poquito a suplir los espacios de esos jefes inmediatos, como que se hace una buena química, porque es como que un trabajo así realmente fortalecido, realmente en equipo, ¿sí? Si yo no sé algo, tú me enseñas. Yo no sé algo, tú también así, ¿no? Como que un ping-pong, ¿no? Es esa correspondencia. Vamos a continuar. Referente a los asistentes técnicos en obra de construcción, debe mencionarles eh, que esta responsabilidad de la que vamos a hablar ahorita no va por el tema legal. No se asusten. No es que un asistente tenga una responsabilidad como si la tenemos los profesionales que estamos a cargo de una obra o de un expediente. Ellos sí tienen responsabilidad. Es decir, que si se llega a comprobar que realmente las cosas las estás haciendo mal, no cumpliendo con los reglamentos, no cumpliendo con tu expediente, entonces nos va a ir por ahí complicado. Entonces no va por el lado, como les decía, legal, la responsabilidad que tienen los asistentes. Más que todo que es una responsabilidad
en cuestión a la confianza que te dan los jefes inmediatos. Imagínense si yo, como ingeniera supervisora, le doy la confianza a un asistente, ¿no? Incluso les enseño a hacer mis vistos, les enseño a hacer informes. Y él hace un mal uso de esa confianza. Puede llevarme hasta la cárcel, ¿no? Puede llevarme hasta la cárcel. Entonces no se puede abusar de la confianza que te están dando las personas. Eso también, vuelvo a repetir, viene de casa. Muchas de las cosas, estimados participantes, que nosotros como profesionales somos ahora, es porque tú has tenido toda una formación que viene desde el hogar, que se va obviamente mejorando con tu propia pues personalidad, por ahí también con personas que te rodean, sí es cierto, pero básicamente es de casa. Entonces eso, ustedes que son asistentes tienen que mirarlo desde esa perspectiva. Aquí la responsabilidad básicamente en función a la confianza que te da pues el jefe inmediato. Y que eso como personas sabemos que la confianza pues no tiene precio, ¿no? Que un ingeniero te dé esa confianza, te otorgue a ti esas diferentes, vamos a decir pues, funciones, hay que valorarlas, ¿no? Y agradecerlas. Porque eso, si bien es cierto, ahora representa un trabajo para ti, ¿correcto? Pero más adelante lo vas a valorar porque es algo que te está ayudando en tu formación. Como mencionan, perdón, en el chat, la ética, ¿no? Porque ustedes en algún momento van a ser ingenieros, pues no, como les digo, no toda la vida van a ser asistentes, no toda la vida van a estar detrás de el ingeniero tal. Algún momento ustedes van a estar, pues, digamos, responsables 100% de esa obra. Entonces, chicos, por ahí, estimados participantes, ingenieros, la ética es lo primero que debe de primar, el respeto, esa confianza, ¿no? Yo he conocido casos de asistentes que le han metido en graves problemas a su jefe inmediato, realmente. A veces las cosas son tan delicadas que ya a veces no hay marcha atrás. Entonces, por ahí es lo primero, ¿ya? Por ahí es lo primero. Aprendamos a trabajar con respeto, con ética, porque el dinero se hace, ¿no? La confianza que te da una persona, esa concepción que va generando en algo, eso no, pues eso no se compra, eso se hace. Se hace a punta de esfuerzo, ¿no? De compromiso, de responsabilidad, de humildad y de muchas otras cosas, ¿ya? En cuanto a los asistentes técnicos, los requisitos exactamente no se tienen así tipificados como sí lo tenemos para los residentes y supervisores. Esto más que todo son alcances en función a la misma experiencia, ¿no? Que se tiene de estas personas, de los asistentes. Miren, los asistentes pueden ser ingenieros ya titulados, con experiencia. Pueden ser también arquitectos, igual con experiencia. Pueden ser bachilleres en ingeniería o arquitectura. Pueden ser estudiantes. Pueden ser también ingenieros de otras áreas afines. Pueden ser también técnicos, en fin. De lo que refiera los TDRs. ¿Sí? A ver, perdón, voy a cerrar esto. De los que refiere los términos de referencia. Si una entidad pide dentro de sus TDR que el asistente sea ingeniero con 2 años, pues tengo que cumplir. También acostumbrémonos a cumplir con lo que nos piden. Porque de momento, el alcalde que es tu amigo te puede decir, sí, no hay problema, y todos los funcionarios. Pero ¿saben qué? Más adelante eso se puede cuestionar. Y tú eres el ingeniero que estás ocupando o ejerciendo ahí la carrera o ejerciendo esa labor, no cumpliendo con los requisitos. Y eso es algo delicado, créanme. He trabajado en la administración pública, bueno, toda mi carrera casi trabajado en la parte pública, para bien o para mal, y eso realmente es cuestionable. No podemos nosotros estar trabajando en la administración pública cuando te han pedido un perfil X y tú estás con un X-1. Ya eso también tratemos de cumplir. Entonces, en función a lo que nos dicen los TDR, pues vamos a tener que ir, ¿no? Sabiendo que cumplimos con eso.
No hay restricción acá, puede ser el asistente un egresado, puede ser un bachiller, puede ser un ingeniero con 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, lo que nos pidan los TDR. La personalidad que se pide del asistente técnico, vamos a decir promedio, es que tenga una personalidad práctica, funcional, que tenga la capacidad para tomar decisiones, porque no siempre va a estar tal vez en ese momento del problema su jefe inmediato, y él tendrá que también tomar las decisiones por la misma confianza y por lo que está pues asistiendo a sus jefes. Habilidad para organizar, dirigir grupos de trabajo, y esto es complicado, ¿no? Porque a veces cuando tenemos mucho personal en obra, a veces y no llega el ingeniero, no está el ingeniero por X o Y motivos, pues no se sabe organizar a la gente. Y créanme que el supervisor a veces no entra mucho a tallar ahí. Tiene que ser residente. Y si no está el residente, póngase que se enfermó, estuvo en emergencia y lo internaron ahí. Usted tiene que tomar las riendas. Claro, con el apoyo del supervisor, pero usted está representando ahí de una u otra manera, asistiendo ahí al ingeniero. Llamará, coordinará, sí, pero usted es el que está ahí parado en ese momento. Entonces, esto de organizar a las personas, organizar grupos de trabajo, es también muñeca. Que te respeten los trabajadores, que te hagan caso, porque a veces los ingenieros sufren una y otra vez. He visto colegas y no les hacen caso y solo funcionan con la amenaza. Pero trabajar con amenazas no se trabaja bien, ¿no? No es como que cada personita que está en tu obra se identifique contigo. Se identifique contigo y todo lo que haga, pues justamente va direccionado a eso, que sumen esfuerzos y que se pueda cumplir con todos los aspectos que nosotros deseamos en la obra, ¿sí? Entonces, por ahí nos vamos entrenando, chicos. Por eso esto es un proceso de entrenamiento. Voy cogiendo las experiencias del maestro de obra, voy cogiendo las experiencias de mi jefe inmediato, por ahí del supervisor, ingeniero, y cómo se organizan las cuadrillas, ¿no? Y si no te dan esa enseñanza, tendrás que tú experimentarla sola, en campo. Porque también no, porque no te la vean, tú no las vas a tener que ir, como se dice, interiorizando, haciendo pues, aunque sea las veces, porque en algún momento tú lo vas a tener que hacer sola, ¿sí? Desde aquí tenemos que tratar de sacar, como se dice, el jugo a nuestra labor de asistentes, porque hasta ahí usted no tiene responsabilidad. Hasta ahí tú hagas mal o bien las cosas, será bueno esto, malo, no lo sabemos, pero hasta ahí tú lo que haces lo haces con tranquilidad, sin pensar que, ay, si me equivoco, qué tipo de proceso me vendrá, como si lo tienen los residentes supervisores. Usted está libremente ahí experimentando, sí, trabajando a conciencia con todo, sí, pero de una otra manera te sientes suelto, pues porque lo que estás haciendo no te va a cargar responsabilidad, más que te saquen del trabajo, más que ya no te vuelvan a llamar, pero que es distinto a que estés cargando de responsabilidad, todavía de carácter público. Eso es mucho más complicado. Y otra de las facilidades es que se tiene que aprender a tratar al personal. Esto yo creo que es realmente algo que debemos de aprender todos, ¿no? Todos. El ser empáticos, el de tratar con respeto a las personas, así sea desde el peón. Lo digo esto también porque en mi labor de docente he ido a las obras a visitar a los estudiantes de prácticas 1 y 2, he recibido buenos comentarios como que también malos comentarios. Como que el ingeniero, ese estudiante, por el solo hecho de tener un casco y un chaleco y estar bien vestido, cree que yo soy menos que él, no me saluda, me trata irrespetuosamente. La verdad a mí sí me da mucha bronca, ¿no? Porque yo al menos siempre he tenido un buen trato con todas las personas, sea hasta el barrendero, sea quien sea, porque, bueno, nos tocó esa buena, vamos a decir, ese destino de tener una carrera, ¿no? Y estar donde estamos, pero no por eso podemos menospreciar a los que no tienen lo que tú tienes. Y a todas se trata con respeto, con amabilidad. Y tienes que hacer que cada integrante de tu equipo de trabajo, también los trabajadores es parte de tu equipo, se vayan identificando con tu filosofía, con tu objetivo. Qué bonito es, miren, a mí me tocó una experiencia cuando estaba de asistente. Mi primera experiencia fue en una obra de un canal, aquí en el proyecto especial Chineca, ¿no? Estábamos haciendo canales trapezoidales
y obras de arte. Bueno, yo estaba de asistente, era mi primera experiencia, porque cuando estábamos en la universidad no solíamos salir mucho a campo, ¿no? Entonces, yo ya había tenido, bueno, sí había hecho mi experiencia de asistente para mi bachiller en unos reservorios, pero más que todo detrás de mi jefe, ¿no? Que era el residente. Entonces, como que iba más que todo aprendiendo, asistía en lo que podía, le ayudaba al ingeniero en lo que se dejaba ayudar. No tenía mucho, ¿no? Porque simplemente era para que yo pueda a completar parte de mi aprendizaje y poder sustentar para mi bachiller. Una experiencia muy bonita también porque, bueno, yo siempre suelo anotar mucho, preguntar, filmar, tomar fotos de cada cosita, así que me sirvió para ir fortaleciendo ciertos aspectos que en la universidad no lo había tenido. Pero ya cuando llego a Chineca ya pues me pagaba un buen sueldo y ya tenía esa labor, esa responsabilidad, porque tenía un contrato, había concursado, había sido un proceso de licitación, o sea, algo serio, ¿no? Y miren que allí mi jefe era muy así, muy rudo, ¿no? Bueno, la mayoría de los ingenieros tienen esa característica de ser muy gritones, su temperamento muy así alto, están a 1000 por hora, ¿no? Bueno, yo no me considero parte de ese equipo, realmente, bueno, mi carácter es otro, no sé si sea bueno o malo, pero a mí siempre me ha dado buenos resultados. Entonces, cuando llegué de asistente del ingeniero, una de las cosas que me ayudaron mucho, estimados participantes, fue justamente ese buen trato a las personas. Cuando el ingeniero, me acuerdo que una noche, porque trabajamos todos los días, las 24 horas del día, porque teníamos que terminar en 5 días una meta, porque era en tiempos de corte de agua que se trabajaba el canal, así que no teníamos mucho tiempo. Entonces el ingeniero me dejó 2 noches a cargo de la obra. Dijo, yo tengo que ir a mi familia y Elena, tú te quedas. Me quedé y esas 2 noches para mí fueron decisivas, ¿no? Estar a cargo de 300 trabajadores, imagínense, 300 trabajadores, 3 maestros de obra, y las máquinas por todos lados trabajando, las personas en la madrugada, fue uno querido. Me impactó tanto, chicos, que realmente yo creo que ya aprendí todo lo que hasta ahora de repente algunas cosas, algunos ingenieros de repente no, pues yo ahí lo aprendí todo, de todo un poco. Pero una de las cosas yo creo decisivas que me ayudaron muchísimo en que yo haga un buen papel, porque el ingeniero me estaba midiendo, yo asumía eso, fue mi buen trato. O sea, la gente ya estaba cansada y era por decir 12 de la noche, de que habían ingresado en el segundo turno. Yo realmente estaba también agotada porque trabajaba todo el día. Y entonces yo, ¿saben qué? Nuestra meta de hoy día es, por ejemplo, vaciar soldados de la poza disipadora. O sea, eso es nuestro objetivo, a todos los 300 trabajadores. Bueno, yo era más jovencita, bueno, ¿no? Entonces un poco que el carácter también recién lo va forjando. Pero como nunca me había portado mal con nadie, siempre había visto su lado de que también darle por ahí sus aguas, tema de sus equipos de protección, ingeniera, me siento mal, ¿qué hacemos? Ya le traía a la enfermera, preocupándome, señores, coman, hagan, o sea, me ayudó mucho para que ellos, ingeniera, no, acá no hay cansancio, ingeniera, la metes y la metes. Y se quedaron más tiempo incluso del que le correspondía. Cuando vino el ingeniero se quedó sorprendido. Ya ese solado de la poza disipadora se había hecho que era complicadísimo porque el agua salía pues a flor de piel ahí. Había mucha filtración. Pero me ayudó, porque si yo hubiera sido toda pedante, si yo no me hubiera identificado con los trabajadores, si no le hubiera dado, como se dice, por su lado, ¿usted cree que me hubieran ayudado? No, me hubieran dejado ahí botada con todo mi material, porque ya su hora es su hora. Pero a mí, y eso lo cuento siempre, fue una experiencia que hasta ahora la practico, con todas las personas que trabajan ahora conmigo, donde voy, a cualquier lado, practiquen eso, les va a dar muchas ventajas de otros ingenieros que todo lo hacen por la fuerza, todo lo hacen maltratando, creen que con el miedo, las amenazas se logran las cosas, ¿no? Entonces eso es un poquito les transmito a ustedes que están de asistentes, que de repente muchas veces van a estar a cargo de sus proyectos y el ingeniero les va a dejar, hagan eso, porque si no, realmente no, a la fuerza yo creo que las cosas no se ganan, ¿no? Bien, eso es un poquito, le he hecho un paréntesis contándole una de mis experiencias, me emociono mucho realmente cuando cuento esa experiencia que tuve en primera obra. Bueno, luego, dentro de las funciones del asistente técnico de obras, en construcción tenemos que estas se dan antes, durante y después.
Está bien, y es importante que ustedes lo sepan porque como asistentes a veces hay muchos vacíos. Como asistentes pensamos que solamente, ya, lo que me diga el ingeniero o ingeniera es lo que yo debo de hacer. Entonces yo como le digo también a los chicos de prácticas, ¿no? Es que el ingeniero muchas veces, en su caso de ellos que son los asistentes, los ven ya como un potencial, ¿no? Colega, una competencia, y no te va a querer enseñar todo. Así es que tú no vas a esperar que él te enseñe todo. Tú también tienes que ir adquiriendo, preguntando las cosas, tienes que ir también interviniendo, asumiendo que en un momento tú lo vas a hacer. ¿Y cómo lo harías? Si nadie te diera la indicación, ¿cómo lo harías? O sea, tienes que ponerte en ese contexto. Y yo siempre les voy a recomendar, caminen con sus reglamentos, caminen con sus normativas, pregunten algo que no sepan, porque en la parte pública las cosas son complicadas, ¿sí? Y sus evidencias que ustedes tengan de estos les va a ayudar muchísimo. Ahora, una de las funciones que deben de hacer los asistentes antes de la ejecución, lo digo esto un poquito como alcance general porque la norma no te dice esto. La norma más que todo refuerza el tema de los profesionales, residente y supervisor, pero más no de los asistentes, entendiéndose que estos hacen las veces de sus jefes inmediatos. O sea, lo que hace un residente se supone que el asistente tiene que ir también progresivamente haciéndolo, con su compañía en primer lugar y luego solos. Lo mismo pasa con el supervisor, que tengo que hacer las veces de un supervisor, en primer lugar, acompañado en función a las directivas que este dé, y en segundo lugar, entendiendo que yo lo voy a hacer solo, ¿sí? No se acostumbren que siempre van a tener a alguien al lado. En algún momento ustedes tomarán su camino solos. Y estas funciones son algo así generales, que se ha rescatado un poquito de la misma naturaleza de los trabajos que hacen pues en esta función de asistir residente y supervisor. Antes de la ejecución, una de las funciones importantes es el trato pues que tengan con sus jefes inmediatos. Residente, supervisor, la conversación es sumamente importante. Si no hay buena comunicación, residente, supervisor o jefes inmediatos con sus asistentes, fracasa la cosa, como todo en la vida. Tienen que coordinar, no duplicar esfuerzos. Para eso son un equipo clave. Si yo no estoy, tú me cubres. Yo hago esto, tú haces esto, ¿no? Entonces ahí te tienen que un poquito sumar, como les dije, esos trabajos para que nos salgan lo mejor. Apoyar también en el planeamiento, programación de la ejecución de la obra. Esto es una de las cosas también claves cuando nosotros empezamos a ejecutar un proyecto. La organización que se haga de este es también importante, porque nos va a permitir terminar con éxito nuestros proyectos, ¿no? Cumpliendo cada uno de los objetivos. Cuando nosotros no tenemos esta organización, esta planificación, es como si estuviéramos a la deriva, ¿no? Y lo que se quiere aquí es justamente optimizar. Tienes tantos documentos ahí, tú tienes tu expediente técnico, tienes tu norma, tienes herramientas para hacer cronogramas, para hacer seguimientos, entonces hay que utilizar y organizarnos, planificar, organizar un proyecto es lo fundamental para que podamos saber cómo iniciamos, cómo vamos a ir avanzando y finalmente cómo tenemos que terminar. Porque los ingenieros somos así, ¿no? Tratamos de ser exactos, todo tenerlos cronometrado, sabiendo en cada etapa qué vamos a utilizar. Cumplir también con los dispuestos en los diferentes documentos que se tengan. Si ustedes tienen sistemas de gestión, pues hay que tratar de cumplir. Si nosotros tenemos planes de seguridad y salud en el trabajo, cumpla. Si tenemos sus planes de seguridad por el COVID, cumpla. Tenemos su impacto ambiental, mitigación de lo que es el impacto ambiental, también cumpla. ¿Sí? Entonces, todas esas cositas tenemos que acostumbrarnos a cumplir. ¿Y quién nos va a ayudar en este trabajo? Pues los asistentes. Pero como les digo, como la labor es tan ardua, tenemos que organizar, ¿no? No duplicar esfuerzos ni cruzar las cosas, sino al contrario, son dos personas residentes y su asistente, o supervisor y su asistente, que van a tener que justamente en función a la comunicación, coordinar todos estos lineamientos. Apoyarse en lo que es la programación de usos, adquisición de insumos para la obra, asumir con la responsabilidad
que cada uno pues nos caracteriza porque no todos somos iguales, pero tratamos de al menos, si tenemos una responsabilidad, cumplirlo con la mejor, digamos, predisposición, ¿no? Con responsabilidad, con ética. Durante la ejecución de la obra, esta va a estar de la mano respecto a quién estés asistiendo. Estás asistiendo a un residente, sabemos que fundamentalmente lo que hace un residente es el tema de la ejecución, de la producción, en concordancia con tu reglamento y las normas vigentes. Entonces el asistente va a ir a justamente apoyar en eso. Va a tener que en primer lugar hacer la revisión del expediente técnico. Eso es fundamental, porque con eso va a tener que ejecutarse. Y muchas de las cosas el residente por su mismo tiempo y apresuramiento no lo logra ver. Y tú, que eres un segundo ojo, pues tienes que estar allí, asistente, ingeniero, revise el expediente, dice esto, vamos tomando, le sugiero estas acciones, que ser también un poquito por ahí participativo, ¿no? Proactivo. Entonces esas cosas van a ayudar mucho porque tú en algún momento ya no las harás para alguien, ¿no? Tú lo harás para ti mismo, para tu proyecto y te vas entrenando aquí. El primero es revisar tu expediente técnico, que tienes que ayudarle a tu jefe, ni te van a armar ese informe de revisión del expediente. Segundo lugar, tienen que ya empezar a involucrarse en lo que es la organización, ¿no? De la empresa, perdón, de la obra, ¿no? La organización que tiene que desarrollarse en función a la mano de obra, los recursos, materiales, maquinaria y equipos. También representar al ingeniero en muchas de las reuniones capaz que no puede estar porque le citaron otra cosa o tienen por ahí una visita. Entonces también el asistente tiene que tener esa facilidad de poder dirigirse al personal, dirigirse de repente a la población, ¿no? En acuerdos, en diferentes, solución también de problemas que puedan por ahí presentarse, ¿sí? Otra de las cosas que también les recomiendo en cuanto a sus funciones durante la ejecución de la obra es que se apoye al jefe inmediato, ya sea residente o supervisión, en el tema de la evaluación de los rendimientos. Esto es algo que en muchos de los casos los profesionales no lo toman en cuenta, rendimiento. Lo digo porque trabajo también como especialista en parte de costos y como especialista, pues dentro de mi labor que me toca es ir también avisando cosas que yo voy detectando en campo, y eso también lo plasmo en mis informes. Y una de las cosas que detecto es que los profesionales no hacen revisión de sus rendimientos, ni lo mencionan, ni cuentas de eso. Cuando la obra está retrasada, lo vamos a decir, lo echan la culpa a otras cosas, ¿no? Entonces, una de las cositas que yo he aprendiendo en mis años ya de ingeniera y de fortalecerme en esta parte de costos, cronogramas, valorizaciones, es justamente que no se evalúa en la ejecución los rendimientos. Nosotros sabemos que al momento de hacer un expediente técnico, me refiero específicamente a presupuestos y cronogramas, se elabora con datos. Uno de estos datos comunes para ambos documentos que les acababa de mencionar son los rendimientos, pero que son rendimientos que en Perú, sobre todo en el tema de edificaciones, que es lo único que se tiene, son del año 68, y es solamente para Lima y Callao, y es para algunas partidas de las edificaciones, no son todas tampoco. Imagínense qué puedo hacer con esos rendimientos. Yo también he desarrollado investigaciones de rendimientos para obras viales, porque por algo hay que empezar. Pero también con mis estudiantes les mandaba obra para que evalúen rendimientos. Y por ahí iba detectando que esos rendimientos ya están como que desfasados. Y se pone más grave el asunto cuando me voy a la sierra o a la selva. Ahí no hay ni luces de esos rendimientos. ¿Qué significa eso? Que como profesional yo tengo que irme a la raíz, ¿no? Si yo sé que mi expediente, que es la madre del cordero, por decirlo, se hace con un rendimiento X, y ese rendimiento X sé que de una u otra manera no tienen una certeza que se vaya a dar en la ejecución, pero con eso me han dado mi presupuesto, con eso me han establecido mi tiempo. ¿Qué tengo que hacer para un poquito ir detectando y solucionando, si es que se puede, estos aspectos? ¿Qué tengo que hacer?
pues evaluar tus rendimientos e ir viendo si lo que estaba en tu expediente se está dando, porque ¿saben qué? Con el rendimiento se ha trabajado costo y tiempo, dos aspectos fundamentales de la productividad. Si bien es cierto, el ingeniero, los jefes inmediatos no les va a dar el tiempo, pero ustedes asistentes sí, ingenieros, ¿saben qué? Se está evaluando los rendimientos, estamos detectando que en estas partidas que son las más incidentes, se está teniendo un rendimiento a la mitad. ¿Qué hacemos, ingeniero? ¿Qué acciones podemos mejorar? Y ahí vendrán tus ideas, porque tú en algún momento lo vas a tener que asumir. Ahora lo ves como una ayuda a tu jefe inmediato, que él te hará contento, pero en algún momento tú lo vas a tener que también hacer, poner, como se dice, a prueba. Entonces, chicos, por ahí les recomiendo eso, un poquito sorprendan a sus jefes inmediatos, o si ustedes están a cargo de sus obras, pues hagan eso. Van a ver que les va a dar muy buenos resultados, van a poder tener como que un panorama un poquito más controlado de lo que va sucediendo en obras, sobre todo monitoreando estos dos pilares, ¿no? Costo y tiempo. Asimismo, el de ejercer los usos adecuados de los equipos pesados, livianos, bueno, también en ver, como les mencionaba, la parte de los rendimientos, apoyar a sus jefes inmediatos en lo que son la realización de valorizaciones y cuánto le corresponde pagar a los contratistas, en el caso sean obras por contrata, realizar el control de la obra, y eso se ve también a través de las valorizaciones, saber la situación de la obra, es decir, estamos atrasados, estamos adelantados o estamos normal. Para eso se tiene que trabajar las valorizaciones en cada periodo previsto en las bases o en cada periodo establecido en la entidad, ¿sí? Bueno, el tema de las valorizaciones les va a dar a ustedes esa información de la situación de sus obras y tomar, como ya les mencionaba, las acciones pertinentes. Asimismo, si es que amerita la situación, ayudar en la elaboración de los expedientes de prestaciones adicionales, por ahí también la gestión de los mayores metrados, de las ampliaciones de plazo, todo lo que, como les decía, nos corresponde hacer en virtud al jefe que estamos asistiendo, ¿sí? Entonces, efectuar también nos dice junto al residente o supervisor la dirección de la obra, lo que incluye el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos establecidos, verificación de los materiales y el control de calidad de los mismos, ¿sí? Esto también es algo muy, muy esencial que los asistentes ayudan bastante en campo, ¿sí? Estar también verificando los planes de seguridad y salud en el trabajo, los planes COVID, porque de una u otra manera el residente no lo ejecuta, no es responsable de, digamos, de ejecutarlo, pero sí de lo que se vaya a dar en función a esa ejecución, ¿no? Por lo tanto, yo también, de repente como asistente, dependiendo de la organización que yo me haga, también tendré que darme un tiempo, un espacio para poder verificar e ir avisorando o de repente por ahí coordinar con el jefe inmediato, ¿no? Porque ahí todo tenemos que hacer que se maneje de la mejor manera, ¿sí? Mantener constante comunicación con las áreas técnicas, o sea, todos los que están ahí involucrados para que los resultados sean los más óptimos también. Después de la obra, tenemos las funciones del asistente de elaborar o participar del tema de la liquidación, porque recuerden que la liquidación es un proceso de cierre de la ejecución. Y muchas de las cosas que de repente yo no he estado permanente como residente o supervisor, sí la sabe el asistente. Él nos puede ayudar muchísimo. Entonces, pero ya será una cuestión por decir, de conversar, porque a veces los asistentes su función termina en la ejecución nada más, pero también pueden participar en lo que es la elaboración de la liquidación de la obra. Hacer los planos por replanteo, participar de la elaboración del informe final, también mantener en orden todos los documentos que se han generado pues en esa obra y adecuarse pues al régimen de trabajo establecido, ¿no? En cuanto a la organización de las obras civiles, mencionamos que esto también es un trabajo delicado, sobre todo lo que tiene que ver con la mano de obra. Como les mencionaba anteriormente, el organizar a las cuadrillas de trabajo es un proceso delicado, ¿no? Porque a veces las personas no se dejan conducir, por más que sepan que es un trabajo, ¿no? Porque tienen diferentes formas de ser, ¿no? Diferentes personalidades. Entonces no nos queda más que recurrir
a nuestras habilidades como ingeniero, porque no todo es la parte técnica, también como ingeniero se requiere, o arquitectos, se requieren muchas habilidades blandas, porque usted trabaja con personas y las personas son sumamente complicadas. Las personas no son como nosotros queremos o todas iguales, te tienes que ir adecuando a ello. Y como profesionales encargados de conducir un grupo de personas para poder cumplir un fin, requiere de esas habilidades blandas. Te guste o no, no todo es la parte cognitiva, no todo es, el ingeniero súper inteligente, es el ingeniero más rankeado de mi localidad, cuando de repente no sabe ni siquiera dirigirse a las personas, o no las sabe respetar, o no es empático, no va a llegar muy lejos. Entonces, es una combinación, miren, ser profesional y estar a cargo de un proyecto y permitir que esto se logre con éxito y se termine, pues, de la mejor manera, no requiere de un solo componente, es la mezcla de diferentes componentes. Y lo digo a ustedes que están de asistentes porque ahí ustedes se van a ir midiendo, ¿no? ¿Qué temperamento tiene? ¿Cómo yo haría en el caso me encuentre en este problema? De repente te viene toda la población y te quiere hacer de repente hasta algún daño, te insulta. Entonces tú ves que eso pasa a tu jefe inmediato y tú dices, ya, y en algún momento, ¿cómo yo reaccionaría? Y ves cómo el ingeniero le da solución a esas cosas y vas aprendiendo de ello. Que obviamente con tu propia forma de ser, como tú eres, veremos si lo harás igual, mejor, peor, qué sé yo, porque cada uno tiene su forma. Pero ahí también entran a tallar muchas cosas de estas habilidades blandas, que no solamente es la inteligencia, por si acaso, una suma de muchas cositas, ¿ya? Y eso ayuda también a que ustedes tengan un buen tino en organizar sus obras, sobre todo el recurso humano, que es sumamente complicado. Otra de las cosas importantes aquí en las obras son los cuadernos de obra. Los cuadernos de obra son documentos que se registran que se tienen en la obra, donde el objetivo es que se registre aquí todos los acontecimientos importantes que se produzcan en el transcurso de estas obras. Hoy en día pues tenemos los cuadernos de obra digitales, que son los que se están empleando, pero también siguen aún trabajándose los cuadernos de obra pues físicos. Estos documentos estos cuadernos de obra son documentos que son firmados, los físicos me refiero, en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Consta de una hoja original con 3 copias desglosables, correspondiendo una de estas a la entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor, en donde se anotan los hechos relevantes durante la ejecución de la obra. Este es un documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas que hubiese. ¿Quién lo indica? El artículo 1 de la resolución de Contraloría número 195-88-CG. Este documento que dispone la entidad en la etapa de construcción debe de estar debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales también, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando tal vez el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. En cuanto a las responsabilidades, esto también es importante. Si bien es cierto, esto no aplica tanto para ustedes los asistentes, no tengan miedo, es para los responsables de la obra, residente y supervisor. Y estas responsabilidades se van a dar en el manejo del cuaderno de obra. ¿Qué responsabilidades se dan? Se dan la responsabilidad administrativa, civil y penal. Y esto se aplica también lo expresado por la ley número 27815, ley del Código de Ética en la Función Pública. Entonces son 3 responsabilidades que los responsables de una obra tendrían dependiendo del acontecimiento que se haya originado, ¿no? La responsabilidad administrativa se da cuando no se registra de manera oportuna, por ejemplo, los acontecimientos importantes del proyecto. La responsabilidad civil cuando se registra una acción que no ha ocurrido y que esto ocasionará un pago de parte de la institución. Y la responsabilidad penal es cuando se aprueba por parte del supervisor un adicional, por ejemplo,
de obra por vicios ocultos, sin que esta dificultad haya ocurrido en la obra. Asimismo, tenemos los siguientes delitos. Tenemos el delito de colusión, el delito de peculado y el delito de malversación. El delito de colusión es un delito, como se menciona, que se castiga con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años. Ejemplo, cuando el residente y el supervisor de manera concertada registran en el cuaderno de obra que se ha concluido el 100% sin que haya ocurrido de manera real. El peculado es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 8 años. Ejemplo, cuando se registra el ingreso de los materiales a almacén de la obra sin que el hecho haya ocurrido, generando al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuaderno de obra. Y la malversación de fondos es un delito también que se castiga con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 4, y eso básicamente se origina cuando nosotros cogemos un recurso que, por ejemplo, tenemos en la obra para otros fines, ¿no? Eso es malversación de fondo. Estás usando algo que no corresponde para otro objetivo. Eso también es penado. En cuanto a los profesionales responsables de las obras, tenemos en administración directa, el responsable de la ejecución es el ingeniero residente o el ingeniero inspector si el monto es menor a 170 UITs. En cuanto al responsable de la supervisión, es el supervisor de obras. En las obras por contrata, el responsable de la ejecución es el residente de obra, pudiendo ser el ingeniero o arquitecto, y los responsables de la ejecución, inspector o supervisor de obra. Bueno, yendo rápidamente a hablar de estos dos profesionales que van a estar a cargo del proyecto, les decimos que el residente es aquel profesional que se va a encargar de la conducción de la obra, en lo que refiere a su ejecución principalmente. Entonces, él en base a su expediente tendrá que hacer realidad ese expediente, ¿no? Ejecutando cada uno de sus componentes en cumplimiento del expediente y de las normas vigentes. Y que su designación de este profesional es sumamente importante, vital, que se haga una buena designación, porque a pesar que podamos tener los recursos, los mejores recursos, si no tenemos una buena cabeza que dirige ese proyecto, pues definitivamente todo se puede venir abajo. Entonces, todo cuenta, no solamente el tener buenos recursos, o tener un buen expediente, no, buen personal, no, también básicamente a este residente porque es el que va a dirigir todo ese trabajo. Según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el 179 nos dice que los residentes puede ser un ingeniero o arquitecto, según lo que se requiere en la obra. Pero en todo caso siempre debe de estar, escuchen, colegiado, habilitado y demostrar esa experiencia que lo solicitan, porque esto también es problema. Si usted me piden en las bases 2 años y yo tengo 1 año, ¿y cómo finalmente se contrató? Culpa para la entidad y también en este caso el profesional. Nos dice también el reglamento que con 2 o más años de experiencia profesional, es que el residente debe contar con 2 o más años de experiencia profesional en la especialidad. Y esto se dará según la naturaleza, según la envergadura y complejidad de la obra. Y esto es designado por el contratista con la conformidad de la entidad. En obras por administración indirecta, contrata, o por la unidad ejecutora de la entidad en obras por administración directa. Su participación del residente es permanente y directa, y es quien asume la dirección o conducción técnica, administrativa, financiera, contractual de la obra durante su ejecución. Representa al contratista para efectos ordinarios de la obra, y este profesional de ninguna forma está facultado para pactar modificaciones al contrato. Es el responsable también de la dirección de la obra o de llevar a cabo el proyecto encomendado,
con la calidad, tiempo y costo considerado, llevando también este control de la programación, de las actividades, de coordinar también con todo aquel personal que trabaje en la obra, contratista, supervisor, entidad, ¿no? Entonces, miren ustedes, no es cualquier, digamos, cosa que hace el residente, son muchas las aristas que él tiene que trabajar. Por eso el apoyo de ustedes, los asistentes, es vital. Miren, hay que enterarnos un poquito también de qué nos pide el reglamento de este profesional para que ustedes en algún momento lo puedan también hacer de esa manera. Bueno, acá hay también dentro del artículo 179 del reglamento, hay como que una excepción, ¿no? Si bien es cierto, por un lado, no dice que la participación es permanente, pero hay también un punto donde nos indica que solamente en el caso de obras convocadas por paquete, el tema de la permanencia y exclusividad del residente son definidos por la entidad. ¿Qué quiere decir? Que podría el residente estar en más de una obra. Y esto se da en obras convocadas por paquete, que eso ya es responsabilidad de la entidad. Tenemos nosotros una norma importantísima, que también se las voy a pasar en el material de la empresa, que es la norma G030, la misma que se encuentra dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. La misma nos dice que el residente, miren, es el responsable de dirigir la obra, asegurándose que la ejecución de ésta se realice de conformidad con el proyecto aprobado y con la licencia respectiva, y que se cumpla con lo normado en el presente reglamento. ¿Qué reglamento? Nacional de Edificación. Esto tiene un carácter legal. Si el reglamento te dice que eso debe de cumplirse, pues como profesional, en este caso residente, tengo que cumplirlo. ¿Ya? Entonces los asistentes nos vamos enterando, miren, porque usted en algún momento, vuelvo a repetir, lo va a tener que asumir. En cuanto a los parámetros que debe de tenerse en cuenta para que el residente pueda hacer su trabajo desde la mejor, digamos, desde el mejor lugar, hay 3 parámetros que también el reglamento lo refiere, que se debe de cumplir. ¿Qué parámetros? Calidad, costo y tiempo. La calidad nos aseguramos al cumplir con lo dispuesto en las especificaciones técnicas. Y el costo y tiempo ustedes lo van a lograr, lo van a cumplir bajo esa sugerencia que les he dado. Evalúen rendimientos. Les va a ayudar muchísimo en que ustedes puedan ir identificando cómo están tus costos reales respecto a lo programado, cómo están mis tiempos reales respecto a lo programado. Porque usted tiene que cumplir este expediente en su ejecución, lo que refiere a calidad, costo y tiempo. ¿Sí? Además, también indicarles que dentro del perfil de residente se indica que no solamente tenga conocimientos en la parte cognitiva, ¿sí? Sino que también se tenga pues todas estas habilidades de las que yo les hablaba, ¿no? Las habilidades blandas. Entonces, en cuanto a los conocimientos que se pide dentro de las competencias técnicas, se refiere a su formación profesional, a la actualización profesional que éste tenga y al crecimiento profesional. Y eso sumado a su experiencia, que lo va a hacer en su ejercicio profesional, nos da la expertise, la cual significa la capacidad de negociar, discernir y dar soluciones técnicas a lo que se presente en obra. Y dentro de las habilidades interpersonales, pues están relacionadas con la capacidad de liderazgo, negociación, trabajo en equipo y de interactuar con diferentes personas. En toda obra, el principal recurso es la mano de obra, pues tenemos entonces que caminar hacia eso, a la mejor organización de ese recurso, ¿sí? Y una de las cosas que nos ayuda mucho es la comunicación, ¿no? El respeto que se tenga a las personas, cualesquiera sea digamos, lo que estén haciendo en campo, ¿no? Y obviamente también esta capacidad de poder organizar en función a tus herramientas, cronograma, cuadrillas, ¿no? Para que podamos hacerlo de la mejor forma. Asimismo, es importante conocer respecto a las atribuciones y limitaciones del residente. El residente sabemos que representa al contratista, pero que él no está facultado, por ejemplo, a temas de pactación de modificación del contrato. El residente puede recibir el terreno donde se ejecutará la obra, puede formular consultas en cuaderno de obra, la supervisión,
pero no puede formular a la entidad la consulta cuando el supervisor no le responda. Tampoco puede solicitar a la entidad ampliación de plazo. Puede comunicar a través del cuaderno de obra la culminación de la obra y la solicitud de esta recepción. Puede practicar la liquidación del contrato, anotar en el cuaderno de obra la necesidad de las prestaciones adicionales, pero no puede entregar la obra suscribiendo el acta de recepción de obra. Tampoco puede presentar la liquidación a la entidad. Tampoco puede solicitar a la entidad aprobación de las prestaciones adicionales. No es su competencia. Eso es del supervisor, ¿sí? En cuanto a lo que puede el residente, se refiere aquí a sustentar. Él puede sustentar el adelanto para materiales, puede presentar al supervisor la valorización de los mayores gastos generales, variables, registrar asientos en el cuaderno de obra con representación del contratista y revisar la dirección técnica de la obra. Y el residente no puede solicitar a la entidad el adelanto para materiales. Tampoco puede presentar a la entidad la valorización de los mayores gastos generales variables. Es competencia del supervisor. Entonces es importante también saber cuáles son mis atribuciones y cuáles son mis limitaciones, porque a veces usurpamos funciones y eso también nos podría traer problemas, ¿sí? Las funciones que realiza el residente, bueno, voy a esto a pasarlo para poder llegar al supervisor. Las funciones se van a dar como representante del contratista, como responsable técnico de la obra y como responsable administrativo de la obra. Respecto a esta función de representante del contratista, nos indican que para asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, plazo, costo y calidad, salvo modificaciones al proyecto, tenemos que nosotros trabajar. Y en esto va a ir el residente, en que él tiene que asegurar, como representante del contratista, tiene que asegurar lo plasmado en su expediente técnico, cumpliendo estas metas contractuales. Promover el trabajo amigable, respetuoso con el medio ambiente, poner en práctica la responsabilidad social del contratista, resolver con prontitud conflictos internos o externos, liderar la implementación de los planes de seguridad, gestión de calidad y productividad. Eso es como representante del contratista. Como responsable técnico de la obra, pues él tiene esa función de hacer realidad lo que está en el expediente. Para ello tiene que tener conocimiento del expediente, revisar su expediente técnico, tal cual lo indica el reglamento, y preparar su informe. Identificar riesgos para poder mitigar estos y evitar mayores costos. Y las también mejores oportunidades para aprovecharlos para mejorar rentabilidad. Desarrollar el plan de ejecución de la obra en función a su complejidad, magnitud, condiciones del medio, terreno, capacidad operativa. Verificar la disponibilidad del terreno, ¿sí? Definir los términos de referencia de la obra o servicios que se vayan a subcontratar, tal vez. Liderar el control de calidad de los materiales, insumos, las pruebas o ensayos. Controlar también y formular oportunamente los metrados y las valorizaciones en función al contrato principal. Monitorear el control de cartas fianzas, llevar el control de avance físico y financiero. Como responsable administrativo también tenemos participar en la negociación de los subcontratos o adquisiciones relevantes, dar conformidad previa, ¿no?, por escrito a los pagos de subcontratos, requerir oportunamente y en las cantidades previstas según calendario sus materiales, sus insumos, promover un clima laboral que mantenga motivado al trabajador, cuidar, respetar, trato justo, premiar, promover también crecimiento. Bien, y como responsable contractual, solicitar la entrega del terreno y el adelanto para materiales, emitir los informes que sustenten la aplicación de penalidades o la resolución de contratos con subcontratistas, emitir los informes técnicos que sustentan los cambios, ajustes o mejoras al proyecto, sustentar la necesidad y razonabilidad de prestaciones adicionales. Bueno, vamos a ir rápidamente. Vamos a avanzar con este último tramo. En cuanto al supervisor de la obra, decimos que la actividad de supervisión básicamente se va a
a contener en lo que es el apoyo y la vigilancia para la coordinación de las actividades de tal manera que se realicen de forma satisfactoria. El supervisor, entendemos que es quien va a hacer la labor de la supervisión y él se va a encargar, y el supervisor es aquella persona representante de la entidad que financia la obra y que realiza la actividad de supervisar la ejecución de la obra y que realiza el contratista. Su objetivo es controlar tiempo, calidad y costo de la obra. Nuevamente se reafirma, calidad, costo y tiempo. Asimismo, la norma G030 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica que su función de este profesional, supervisor o inspector es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, que se sigan los procesos constructivos y que estos estén acordes con la naturaleza de la obra y que se cumplan con los plazos, que se cumplan con los costos previstos en el contrato. El supervisor de la obra también. Cuando hablamos de supervisor, existen dos terminologías, ¿no? El inspector y el supervisor. El inspector, que es aquel profesional, funcionario o servidor de la misma entidad, y el supervisor, que es aquella persona natural o jurídica que es especialmente contratada para hacer las labores de supervisión. Y en el caso sea una persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. En cuanto al rol de la supervisión, entendemos que la supervisión informa, coordina, asesora a la entidad. La supervisión también controla y brinda soluciones al contratista, no pone trabas, ¿no? Como yo les decía temprano a mis estudiantes de un curso, que aquí la situación es que se camine juntos ambos profesionales. O sea, ahí no me están contratando para pelear, no me están contratando para ponerle trabas a mi residente, no me están contratando para yo ver cómo saco mi máximo beneficio, ¿no? Sin importarme de repente el tema, pues, del bienestar de esa población que requiere ese proyecto. O sea, eso no es el objetivo. Lo digo porque a veces priman los intereses personales más que los que deberían de darse en función a lo que nos corresponde hacer, que es ejecutar obras para mejorar calidad de vida de la población. En ese sentido, nosotros tenemos que sumar esfuerzos. No les digo que se pase por pasar las cosas, porque usted tiene que hacer obras de calidad, respetando justamente eso, costo, tiempo, ¿no? Calidad, costo y tiempo, lo dice el reglamento. Pero que eso no se tome también a veces como un falso interés para decir, amparado en eso, yo te estoy diciendo esto, lo otro, y después yo saque pues mi tajada, como se dice. No, es brindar las soluciones, porque ustedes están los dos empujando el carro para una sola dirección y que acá el apoyo es mutuo entre ambos profesionales, ¿sí? En cuanto a la supervisión, esta se puede ejecutar en ambos, digamos, sectores, privado o público, ¿no? En ambos casos, nuestra función sigue siendo la misma. Tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Aquí en el sector privado, el propietario determina a su supervisor según sus necesidades y se formula un contrato privado. En el sector público, el Estado determina a su supervisor según las necesidades vigentes o según las normas vigentes y aquí se formula un contrato administrativo o público. Esto ya referente a lo que nos dice el reglamento, que el supervisor debe de ser un profesional que tenga no menos de 2 años de experiencia profesional, que sea un profesional titulado, colegiado, habilitado, puede ser un arquitecto o ingeniero, según lo que se refiera por la naturaleza del proyecto, ¿sí? Aquí también lo menciona, debe de estar también o tener una participación directa, permanente en las obras y queda prohibida la existencia de ambos profesionales en la obra, o sea, de inspector y supervisor a la vez. Solamente ese es uno. Y también, al igual que en la parte de las residentes, pues, solo en obras convocadas por paquete podrá tenerse la participación del supervisor en varias obras, siempre y cuando estas obras pertenezcan a este paquete, ¿no? En cuanto a las funciones, también esto lo mencionábamos anteriormente, lo vamos un poquito
ya nuevamente a refrescar, por decirlo. Miren, el supervisor en la primera etapa, que es antes del inicio de la obra, una de las funciones vitales que también les mencionaba del residente es la de revisión de los expedientes técnicos. Esa es una de las primeras funciones que él va a tener que ejercer, revisar tu expediente técnico, donde para ello vas a tener que hacer reconocimiento del área del proyecto y en base a eso preparar un informe de compatibilidad, ¿no? Y revisión de este expediente técnico. Tienes que revisar las especificaciones técnicas, el presupuesto, todas las partes que contengan un expediente, para que con eso podamos hacer un buen informe y más adelante se pueda mejorar tal vez esa deficiencia que estoy yo encontrando. Durante la ejecución de la obra tenemos el control técnico, económico y del contrato, que esto también les mencioné. En cuanto al control técnico, nos referimos a verificar todo lo que está haciendo la residencia, es decir, verificar la ejecución en cada una de las etapas del proceso constructivo, por supuesto también dando estas indicaciones y control pues así exigentes, ¿no? Referente a los materiales que se están, el control de los materiales, el control de cada una de las partidas que se están ejecutando, también con el tema del cumplimiento de la seguridad y salud, porque si hay, por ejemplo, un accidentado o un fallecido, Dios no permita, pues la responsabilidad, vuelvo a repetir, no tanto es del especialista SOMA, residente, supervisor, por si acaso. Entonces usted se pone en esa postura que usted es el responsable de la obra, que por lo tanto con esa investidura que tiene, porque es la máxima autoridad en la obra, pues tendré que hacer los ajustes convenientes para que todo marche bien, porque al fin y al cabo también es mi responsabilidad. Entonces eso tiene que ver, ¿no? La parte de medio ambiente también. El control económico va por el lado de que en obras por contrato se haga toda la revisión de las valorizaciones, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que verse con el pago al contratista. Y en obras por administración directa, pues el tema de las compras de los recursos es una de las primeras cosas, porque se contrata a veces a otro costo que no está en tu expediente. ¿Cómo va a ser posible? O se pide otras cosas que no son para tu obra. También tienes que estar ahí pendiente de esas cositas. Así también como el cuaderno de obra, las ampliaciones de plazo y todos los documentos que se tengan que gestionar producto de la obra. Y en la etapa final, pruebas puesta en marcha, recepción de la obra, liquidación del contrato del supervisor. En cuanto a las funciones, tenemos en las funciones de velar directamente por la ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, realizar el control técnico de la obra, así como de los materiales, de los procesos constructivos, de los ensayos, realizar el control. O sea, básicamente cuando hablamos de supervisor o inspector es el control, ¿no? Control técnico, control de los materiales, control de los procesos constructivos, control en cuanto a a cada uno de los ensayos que se van a ir haciendo. Para eso tus aliados es el Reglamento Nacional de Edificaciones y todos los otros documentos que tengas que involucrar para saber si lo que estás tú validando está bien o mal, y también otros expedientes técnicos, ¿sí? El supervisor no puede modificar el contrato. En ningún caso efectuará pagos a terceros ni aceptará pagos indirectos, ¿sí? Bien, y eso es todo. Muchísimas gracias, jóvenes, por la apertura, por haberme escuchado. Así que nos quedamos ahorita unos momentos para poder atender sus consultas. Gracias. No sé si los de la empresa indican si es que van a dar lectura a las preguntas, los chicos pueden activar o los participantes pueden activar su micrófono para poder hablar. Por favor, si me dan los alcances. Bien, vamos a dar lectura, creo. A ver, vamos. A ver, nos dice, por aquí hay una pregunta. Nos dice Carlos Jorge, ¿es solo en obras públicas o también en privadas? Bueno, básicamente lo que hablé en ese momento en función a lo que nos corresponde hacer, que son nuestras funciones, van a darse tanto en el ámbito público como privado. El tener un título profesional, el colegiado y habilitado,
básicamente también, como está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el reglamento dice que eso oprime en todo su territorio nacional, tanto para obras privadas como para obras públicas. Lo que pasa es que en obras públicas es mucho más visto, está en el ojo, como se dice, la tormenta. Cualquiera puede acceder a eso y si se cree conveniente, pues aperturar proceso. En cambio, en la parte privada, pues no se mete mucho, pero también es exigible, ¿no? También deberíamos de trabajar con todos nuestros documentos en regla. Eh, los asistentes de oficina técnica, bueno, hay algunos asistentes que no solamente están en obra, hay otros que trabajan en oficinas, también haciendo lo propio, ¿no? Haciendo expedientes, haciendo licencias, ¿no? Otra de las aristas que también tiene la ingeniería y eso también está bien, ¿no? También está bien. Bueno, decíamos que la ética y el respeto es lo que debe de primar. Y ustedes como asistentes de esta primera experiencia, tal vez que muchos están teniendo con la parte de la asistencia, deberían de también ir fortaleciéndolo para que cuando ya sean ingenieros, pues sea algo familiarizado, ¿no? Mm, bien, bueno, muchas gracias. Nos dice, vamos aquí nos dice, ¿cómo se gana la experiencia para ser supervisor o residente de obra? Ya que en casi todos los proyectos piden dos. Eso también es una pregunta que muchos me la hacen, ¿no? Ingeniera, que incluso yo también, cuando empecé en el tema de la docencia, pues bueno, yo soy ingeniera civil, pero no estudié para ser docente. Es más, no es que se pide que seamos, pues, no, educadores. Pero también nos piden experiencia. Entonces, ¿cómo ganar esa experiencia si ya a mí me piden como se dice, una base, ¿no? Pero créanme que van a haber oportunidades en donde ustedes no les pidan, por ejemplo, la entidad para poder trabajar no te pida estos 2 años. Lo vas a ir haciendo de a pocos. Ojo, que el tema de cuando nosotros vamos haciendo ingenieros o el tema de residente, supervisor, sí, el reglamento nos piden 2 años como mínimo, pero hay algunos de repente proyectos privados donde no te piderán nada, ¿no? Y por ahí vas haciendo la experiencia, porque eso también cuenta. O como que habrán instituciones que sí te dan la apertura, ¿no? Entonces, es más, también en lo que es los 2 años, nos dice a partir de la colegiatura, ¿no? Entonces, muchos también van siendo asistentes y ya luego iban teniendo también experiencia y cuando llegan a ser ingenieros, ya pues van un poquito teniendo, digamos, esta experiencia de repente como asistente, no como residentes, pero que muchos proyectos también cuentan. Depende cómo están dirigidas también el tema en las bases. Ya luego llegarás a tus 2 años, ya ocuparás cargos realmente como residente, supervisor, y ahí ya tendrás de repente esa experiencia, ¿no? Porque definitivamente, pues, hay que cumplir con lo que dice el reglamento, pero detrás viene un trabajo que tú has estado también como asistente, y eso también, pues, cuenta en muchos de los casos. Luis nos dice, los estudiantes, ¿desde qué siglo pueden acceder a asistentes? Bueno, yo creo que un buen siglo para que puedan acceder es desde el octavo, donde ustedes ya tienen al menos conocimientos de la carrera, ¿no? Tienen conocimiento de la parte de costos, cronogramas, el tema de realización de expedientes técnicos, suelos, materiales, ¿no? Porque de nada les serviría ir, por ejemplo, en el quinto, cuarto ciclo, ¿no? No van a poder completar este proceso que ustedes quieren hacer con la parte de la asistencia. Entonces yo creo que desde octavo ya pueden ustedes hacer esta labor de asistente, si es que se le permite. Si es que no, ya tendrán que en algunas universidades incluyen las prácticas como un curso y obligatoriamente pues en función a los convenios se tiene que acceder, como que otros, como les mencionaba, ya son con ingenieros, siendo ingenieros y otros con la experiencia, ¿no? Nilton nos dice sobre el contrato que se debe hacer con el asistente porque en muchos casos no paga. En realidad, depende de lo que la entidad disponga. Hay asistentes que son para obras públicas donde sí hay contratos. Yo, por ejemplo, cuando trabajé en Chinecas, yo concursé para un proceso de licitación, o sea, concursé con un proceso de licitación y tuve un contrato, ¿no? Y me pagaban, bueno, según los avances, porque así decía mi contrato, así como un residente, igualito. Como que hay otros casos informales donde los asistentes van simplemente a asistir y ni siquiera le dan para sus pasajes. O sea, depende de dónde tú estés también desempeñándote. Lo cierto es que como la parte de la asistencia
no tiene un respaldo, ¿entienden? No está en la ley. La ley habla de los responsables, residente y supervisor, y ya hemos visto, según la norma G030, responsabilidades, cuál es la injerencia de estos dos profesionales. Pero del asistente no hablan, solamente un poquito hacemos la réplica que como tú vas a asistir al residente, tú tienes que guardar este perfil. Como tú vas a asistir al supervisor, tienes que guardar este perfil y asistirlo en esto, por la naturaleza de sus labores. ¿Sí? Entonces es por eso que ahí no nos exige, pero sí, como les digo, muchas cosas, pero dependiendo de donde tú vayas a postular para ser asistente, habrá más formalidad como que en otros no. ¿Sí? Por eso también les hablaba de los requisitos. Depende de lo que te pida, pues esa institución pública o privada. John nos dice, por experiencia propia, sé que hay bachilleres que tienen especialización. Ellos están exentos de licitar o ser parte del equipo técnico de una licitación. Muchas veces cadistas simulan como asistentes. A ver, no le entendí mucho a John. A ver, sé que hay bachilleres que tienen especializaciones. Ya, eso no está malo. Siendo bachilleres, yo puedo hacer cursos de especialización de diferentes temas. Hasta ahí está todo bien. Ellos están exentos de licitar. Por eso les digo, depende de lo que la institución te pida. Si la institución dice que con solo bachiller están pidiendo asistentes y que tengan estos cursos de especialización y otras cosas, y si tú cumples, postulas. Porque en la parte pública hay que cuidarnos mucho de cumplir con lo que nos piden. ¿Me entiende? Y nosotros, lógicamente, vamos a ir caminando hacia esa experiencia. Donde nos den la oportunidad, tenemos que estar ahí haciendo justamente esta experiencia, ¿no? Justamente porque hay requisitos mínimos que cumplir. Pero va a depender, John, de lo que exija, ¿no? De lo que exija esa institución. Entonces, como te digo, hasta ahí los bachilleres pueden hacer cursos de especialización y en ningún lado dice que ellos estén exentos de licitar, salvo que ellos, bueno, de repente si lo vemos que ellos mismos trabajan para la misma institución, algo así lo entiendo de repente. Porque en las licitaciones nos dice, pide ingenieros asistentes, titulados y colegiados, con 2 años de experiencia. No siempre, John, no siempre en las licitaciones piden que los asistentes sean ingenieros, ¿no? No siempre. No siempre, digo, porque también he visto casos que son egresados, ¿no? Claro, que la formalidad en cuanto a una institución pública es que sean profesionales ya, ¿no? Para que puedan asistir a estas labores de los residentes, supervisores, pero no siempre tienen ese tenor de que te piden ingenieros titulados, colegiados, con 2 años, como si fuera un residente, no siempre. A veces nos piden otras cositas, por eso es que no hay una norma que lo tipifique así, ¿no? Así de cuadriculado, por decir. Tenemos que esperar. Si la institución de te pide, tú tendrás que ir a cumplir con esos requisitos. Y si entras, bien. Nos dice Carlos, hay entidad que en su anuncio dice si es pago o no. Bueno, si vas a hacer a través de un proceso de licitación, o de repente es una convocatoria así directa que están solicitando, pues definitivamente es con pago. Es sin pago, básicamente para los estudiantes que están, digamos, sin título profesional, ¿no? De repente por ahí están en 9º ciclo, 8º ciclo, 10º ciclo, están haciendo las prácticas preprofesionales, ¿no? Para ello básicamente es sin pago. Pero ya cuando un ingeniero está titulado, está colegiado, está habilitado, mínimamente ya hay un pago. Y que tenga años de experiencia, pues más aún, ¿no? Porque es una exigencia mayor que se supone que va en congruencia con el tema del pago. Y eso se establece ya en los requisitos que la institución nos solicita, ¿sí? Bien,